Buenos días, profesora. Mi nombre es Lady Custodio y en esta oportunidad hablaré sobre el caso El hombre de los lobos. Es más complejo de las historias freudadianos. El historial freudadiano, El hombre de los lobos, Frego de 1917 a 1919, su posterior análisis con Ruth Mark distingue dos tipos de neurosis obsesiva, según que solamente se retome un contenido deprimido de una manera deforme o, o que retome igualmente el efecto de reproche. El paciente, con un joven de 23 años, sufrió quebrando un patológico a los 18, una infección de gonorrea. El paciente tenía creyéndose un afortunado por haber nacido con una cofia fetal, demostrando que la sintomología fuera masiva. Puede ser movilizada por la transferencia o, o propone la hipótesis según la cual la neurosis obsesiva sería una variedad de la histeria, o sea, como un mecanismo de represión específico. El, el objetivo es estudiar las dificultades que se supone sostener el diagnóstico freudadiano del hombre de los lobos. Son varios elementos de este caso que resultan incongruentes con la teoría de la neurosis, que solamente se centra en buscar ciertos elementos en los síntomas fóbicos que atormentan al paciente en su infancia. Mi nombre es Solange Puertas y en cuanto a las características fisiológicas, Luján 2008 nos dice que Freud al comienzo no consideró el síntoma intestinal como algo relevante, por eso que tuvo que pedir la opinión de otro profesional para el descarte del origen orgánico, aunque los problemas y las molestias intestinales acompañaban al enfermo desde su más temprana infancia, se hizo necesario conmover las fantasías subyacentes para que de esta manera el síntoma se apaciguara. Pereña 2007 nos dice que la perturbación del apetito ocurrió en el intervalo de su infancia primaria, entre el año y medio y los 3 años y medio. Y en esta etapa el individuo solo aceptaba consumir golosinas, ya que un tío suyo falleció por no ingerir alimentos y esto lo estremeció a, a tener miedo a no ingerir los alimentos. Bueno, Pereña 2007 nos dice que la fiebre palúdica, Freud concluye que tales depresiones eran sustitutos de la fiebre palúdica que padeció a la edad del año y medio. Esto fue prominente porque a las 5 de la tarde, la hora en la que él sorprendió el coito de sus padres. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Torres Brenda y hablaré de las categorías patológicas. Las fobias. Había dos cuentos donde aparecían dos lobos, el lobo y las 7 cabritas y Caperucita Roja. Este libro se figura un lobo erguido en posición de avanzar y cuando veía esas figuras empezaba a gritar como enfurecido. Por la fobia podemos decir que tenía un temor con los animales grandes y pequeños. Los miedos se extinguieron desde escarabajos o orugas. Se angustiaba cuando le azotaban a un caballo y al mismo tiempo recuerda a él azotando a un caballo. Bueno, en el periodo de obsesión por lo religioso, en la relación a lo religioso tenía un hábito de rezar largo rato en las noches, hacer repetidas veces la señal de la cruz y recoger distintas imágenes sagradas colgadas en la habitación y subiendo a un banquito para besarlas una por una. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Valeria Durán y voy a hablar acerca de los síntomas de historia clínica del paciente, ¿no? Primero, como datos generales, tenemos que él era un paciente de sexo masculino que tenía 23 años, nació en Ucrania y ejercía como jurista. A los 18 años ya se encontraba casado y cuando era más pequeño seguía la religión del cristianismo. Datos de progenitores, tenemos que el padre era una persona ausente, melancólica y tenía más apego por la hermana, y la madre también, cuando él tenía 3 años, no era muy apegada a él porque sufría de una enfermedad. Ella le enseñó la historia sagrada, que es lo que él hace
es lo que hace que él modifique su conducta y da pie a síntomas obsesivos. El motivo de consulta, como lo diría Freud, sería la neurosis infantil, y los antecedentes del paciente serían de que sufre malaria al año y medio, desarrolló los estudios con normalidad hasta la adolescencia, realizó distintos tratamientos ya que presentaba diferentes síntomas, salió el diagnóstico de borderline, neurastenia, neurosis infantil, y dado todo esto, pasó muchos años de su vida en sanatorios alemanes. Kraepelin le diagnosticó locura maníaco-depresiva, lo cual tiempo después se desmintió y él aceptó que era un error. Y por último, Ruth Mack, en el año 1924, dijo que él padecía de psicosis paranoica de tipo hipocondriaco. Gracias, le doy paso a mi siguiente compañera. Bien, mi nombre es Giselle Coluncho y yo voy a hablar acerca del perfil social del hombre de los lobos. En primer lugar, a este paciente no le interesaba nada de contacto social con el mundo exterior, ya que parecía que estaba secuestrado por las fuerzas que no le permitían un buen y adecuado comportamiento. La relación con sus padres era bastante alterada, es decir, era como una profunda alteración afectiva que padecía, ya que estaba fuertemente ligado con la neurosis obsesiva que él padecía, y sobre todo cuando de pequeño le decían que su papá, él le pertenecía a su papá. Se vuelve una persona agresiva con los animalitos que lo rodeaban. ¿Por qué? Porque le causa placer al momento de maltratarlos. E iba desde el más pequeño hasta el más grande. Si maltrataba a un escarabajo, luego quería maltratar a un caballo. Antes de que se produzca toda esta neurosis, la relación era bastante afectiva y bastante normal con sus compañeritos. Pero ahora cada vez que veía a un compañero varón, tenía ganas de patearlo en sus partes genitales. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Seña Santa María Yesenia, y continuando con la exposición, lo que es historia familiar, tenemos algunos puntos importantes en su vida de el paciente el caso de hombre de los lobos. En su infancia de este paciente había sido un niño dócil y apacible. Al año y medio se contagió de malaria. Su hermana mayor siempre trataba de asustarlo, atormentarlo, ya que le había comentado por casualidad el sueño que él había tenido con los lobos. Entonces ella siempre buscaba como que esa forma de asustarlo. En una anécdota que tiene este paciente, es acerca con sus padres. Bueno, sus padres siempre tenían como unas pequeñas excursiones en verano. Bueno, al regresar, encuentran a su niño que había cambiado totalmente, bueno, en su personalidad. Le molestaba cualquier cosa, era un poco rabioso, estaba descontento. En algunos casos, el comportamiento del niño llegaba hasta gritar o patear. Buenas noches, profesor y compañeros. Soy Valeria Nampa y voy a exponer sobre el examen mental. La apariencia general y aptitud. En consulta, el paciente se mostró con una actitud indiferente, hermético y dócil, y se mostró una persona delgada. También comentó que cuando era pequeño era un niño dócil y apacible. Estado de conciencia. En el caso no especifica su estado de conciencia, pero durante las sesiones se muestra lúcido. Estado de conciencia. Alteración del carácter que tiene que ver con su irritabilidad. Cuando era pequeño sus padres lo castigaban y sentía satisfacción por sus sentimientos de culpa, y depresión crónica de adulto que tenían periodos extensos. Actividad motora. Actos compulsivos, que son los actos indeseables como los rituales obsesivos, y masoquismo, que se hacía daño en su miembro viril. Pensamiento. Sufrió de ideas obsesivas, como el trastorno obsesivo de contenido religioso, ideas perturbadoras de zoofobia, ideas fijas hipocondríacas, y tuvo un pensamiento elevado. Tuvo un lenguaje coherente. Sensorio. Según Freud,
el paciente de niño tuvo un espejismo alucinatorio que sufrió una herida en el dedo meñique, pero después pasó un rato y volvió a comprobar que no tenía ninguna herida. Y en consulta estuvo orientado en tiempo y espacio. Memoria. Recuerda bien los acontecimientos cuando era pequeño de forma desordenada y también recuerda sobre sus ideas obsesivas. Resultados de examen. Rechazó la angustia de castración ya que se adhirió a algo antiguo y rechazó lo nuevo. Es decir, tomó la decisión de estar a favor del intestino y estar en contra de la vagina. Aunque esto puede continuar de manera inconsciente en la angustia de castración. Freud presenta dos mecanismos que son la represión, que significa un esfuerzo de desalojo que cuando el paciente no revela la existencia de la castración, y la desestimación, que no conoce nada sobre la castración. Diagnóstico. Neurosis obsesiva infantil, que trató de la escena primordial de los padres, seducción, sueño de angustia, que tiene que ver el sueño de los lobos, iniciación religiosa. Esto sanó de manera deficiente y tiene relación con su neurosis obsesiva de adulto. Trastornos intestinales. De pequeño, Freud relacionó la teoría de la cloaca, que los heces tenían significado de dinero, sufrió de constipación, y todo esto trató de una pequeña histeria que quedó en el interior del paciente. Psicosis paranoica de tipo hipocondríaca. El paciente se mostraba incómodo cuando él sentía que las personas lo observaban a su cicatriz en la nariz en su último visita en consulta. Gracias. Bien, mi nombre es Giselle Colunche y vamos a hablar acerca del plan de orientación psicológica para finalizar esta exposición. Tomamos 2 puntos en cuenta. El primero es acerca de Freud de 1914 a 1918. Eso quiere decir que él toma en cuenta bastante los aspectos que suceden en nuestra niñez, ya que tendrá un efecto más tarde en nuestra etapa adulta sobre nuestros deseos reprimidos o nuestros deseos por satisfacer, y todo en base a la sexualidad. Él también analiza con detalle nuestros sueños, ya que son impulsos sexuales reprimidos para él. También el cómo esta neurosis obsesiva puede surgir y puede evolucionar con relación a nosotros y en nuestro entorno. Todo esto englobando a la técnica que él utiliza, que es el psicoanálisis. Desde el enfoque personológico en 1995, se parece al psicoanálisis, pero es más visto desde un punto dinámico. Debemos diagnosticar los síntomas de tal neurosis en relación a su entorno, personalidad y psiquis. Es prácticamente lo que utilizamos hoy en día los estudiantes, o vamos a utilizar los estudiantes de psicología y lo que utilizamos los psicólogos, porque mayormente lo plantean como pruebas técnicas, ya sea de personalidad, inteligencia, autoestima, en relación al paciente que está bajo este padecimiento de esta enfermedad. Y sobre todo que se requiere una guía o varias sesiones para poder determinar la cura. Todo esto enfocado desde un punto de vista no personológico. Eso es todo. Muchísimas gracias.